Shalom, shalom. De nuevo por acá esta semana. Esta semana tendremos doble porción de la parashá. Ya estuvimos estudiando en el pasado video la parashá número 51, Nitzavim. Y esta semana también estaremos estudiando la parashá número 52, la parashá Vayelech, que traduce y fue. Y encontramos el comienzo de la parashá Vayelech en Devarim, Deuteronomio 31:1 en adelante. Y dice así la palabra del Eterno. Y fue Vayelech, y fue Moshe, y habló las siguientes palabras a todo Israel. Yo tengo 120 años de edad hoy. Ya no me puedo mover de aquí para allá. Devarim Hashem. Palabra del Eterno. Esta parashá se puede decir una de las más cortas que tiene la Torá. Es bien corta, es un solo perek, un solo capítulo. Pero si estudiamos con cuidado, son muchas las enseñanzas que podemos extraer de ella. Para comenzar, es bueno que entendamos que la Torá son ordenanzas dadas por el Eterno exclusivamente para un pueblo, Israel. Mire lo que dice ahí en el 31:1. Vayelech, y fue Moshe y habló las siguientes palabras a todo Israel. Si tú no te consideras israelita, si tú no te consideras judío, de nada te vale leer, estudiar la Torá. La Torá no es un libro religioso. La Torá es la constitución nacional del pueblo de Israel. Estudiar Torá sin ser israelita, sin ser judío, es tan absurdo como dedicar gran parte de tu tiempo a estudiar la Constitución de los Estados Unidos sin tú ser norteamericano. Ahora, no sería tan absurdo si tú quisieras ser ciudadano norteamericano. Ahí sí tendrías razones para estudiar la constitución de ese país. Si tú estás interesado en ser parte del pueblo del Eterno, Israel, entonces sí te recomiendo que estudies Torá. En la Torá encontrarás lo que el Eterno esperará de ti cuando seas parte de su pueblo. Mientras no seas israelita, no tienes que cumplir nada de lo que la Torá dice. Para que te quede claro, lo que es pecado para nosotros los israelitas, para nosotros los judíos, para los no israelitas, para los no judíos, no es pecado. Te lo quiero demostrar con un pasaje de la Torá. Vamos a Devarim, Deuteronomio 14:21. Miremos lo que dice la palabra del Eterno. No comerán ningún animal que muera naturalmente. O sea, el animal para nuestro consumo tiene que ser sacrificado ritualmente. No comerán ningún animal que muera naturalmente. A pesar de que pueden dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, o lo venderás al extranjero.
porque tú eres un pueblo Kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado para Yahweh, tu Elohim. Ahí está, clarito. Más claro no canta un gallo. Con respecto a este pasuk, a este versículo, y para que te vayas ubicando, si es que crees que no haces parte del pueblo de Israel y sigues pensando que eres gentil, también te quiero mostrar lo que otro pasuk, lo que otro versículo dice acerca de las personas que antes eran gentiles, pero recibieron a Yahshua, el Mesías de Israel, como su Salvador. Vamos a Efesios 2:11. Creo que en algún otro video lo estudiamos, pero vamos a repetirlo. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento. ¿A quién va dirigido? A los gentiles de nacimiento, o sea, a los que no eran judíos. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, o sea, aquellos que no se han circuncidado, por aquellos que son llamados circuncisos, o sea, por los judíos. En aquel tiempo, cuando eran gentiles, en aquel tiempo no tenían a Mashiach, no tenían al Mesías. Estaban apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, sin esperanza y sin Dios, mejor dicho, para que me entiendan mejor. O sea, que una persona que no tiene a Mashiach, de acuerdo a lo que aquí dice, no tiene la ciudadanía de Israel, y si no tiene la ciudadanía de Israel, los pactos de la promesa del Eterno no son para esa persona. Y esa persona está en este mundo, dice ahí, sin esperanza y sin Elohim, sin esperanza y sin Dios en este mundo. O sea que no debe esperar nada del Elohim de Israel. Entonces aquí está la radiografía de un gentil. Primero, no tiene a Mashiach, no tiene el Mesías. Tú no puedes seguir diciendo que tienes al Mesías, pero eres gentil. Eso es un exabrupto, es un híbrido imposible de ser. Entonces, seguimos con la radiografía de un gentil. Entonces, el gentil no es israelita. Por lo tanto, las promesas del Eterno no son para él. Y el Elohim de Israel no es su Elohim, no es su Dios. Así de sencillo. Eso es un gentil. Hasta ahí las malas noticias. Las buenas noticias comienzan un poco más adelante en ese pasaje de Efesios 2, 11 y 12 que ya leímos. Vamos al 13 y dice: pero ahora ustedes que estaban muy lejos, ¿lejos de qué? Miren arriba, lejos de la ciudadanía de Israel, han sido acercados. ¿Acercados a qué? Pues a aquellos que estaban lejos, o sea, a la ciudadanía de Israel, por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Y vamos a adelantarnos un poquito hasta el 19. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. O sea, ya no son extranjeros con respecto a Israel. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh, Israel, y miembros de la misma familia de Yahweh. O sea que en pocas palabras, cuando tú dices que eres gentil, pero crees en Yahshua, lo que te está haciendo falta es identidad.
¿Por qué? Porque si tú crees en Yahshua, cuando tú recibes a Yahshua, confiesas que Yahshua es tu Salvador, tú no entras a ser parte de una religión. Tú entras a ser parte de un pueblo que se llama Israel. ¿Y cuál es la idea? Que tomes esa identidad, que te comiences a identificar como israelita, como judío, como hebreo, y comiences a vivir como tal. Y te remito a un video de los primeros que salieron. ¿Qué pasa? El video se llama ¿Qué pasa? Lo que pasa cuando una persona recibe al Mesías o tiene al Mesías dentro de sí. Búscalo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que te comiences a identificar como israelita, como judío, como hebreo, y comiences a vivir como tal. Que comiences a vivir según las instrucciones y enseñanzas, o sea, la Torá, que comiences a vivir según la Torá que el Eterno nos dejó para que las pusiéramos en práctica. Desde Bereshit, Génesis, hasta Revelación, Apocalipsis. También Moshe nos recomienda algo al comienzo de esta parashá. Es una recomendación válida para los que ya hemos entrado a ser parte del pueblo de Israel. Para aquellos que ya nos consideramos judíos mesiánicos. Dice el Pasuk 2. Con que comenzamos la parashá Vayelech. Dice, yo tengo 120 años de edad hoy, ya no me puedo mover de aquí para allá. En el sentido llano y literal, no podremos aprender mucho de este pasuk, de este versículo. Pero si profundizamos un poco en lo alegórico de este mensaje, entonces podemos aprender más. Cuando Moshe habla de sus 120 años, está diciendo que hasta allí llegó. Que esa era la meta de su vida. Vamos a Bereshit 6 para que entendamos de qué estaba hablando Moshe. Bereshit, Génesis 6, 3. Dice la palabra del Eterno. Yahweh dijo, mi ruach, mi espíritu no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. La mayoría de personas que hacemos parte de la comunidad judía mesiánica hemos hecho todo un recorrido para llegar hasta donde estamos. Muchos fueron ateos, muchos fuimos católicos, muchos fuimos evangélicos. Hoy somos judíos mesiánicos. Y parece que no hubiéramos terminado nuestro recorrido. Pero yo te quiero decir que hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos quería traer el Eterno. Ahora, lo que tenemos que hacer es desarrollarnos como judíos mesiánicos. Crecer como judíos mesiánicos. Pero para crecer sanamente como judíos mesiánicos, debemos aferrarnos a la Torá. Nada de estar siguiendo prácticas y doctrinas que pululan en muchos grupos. Vamos a Revelación 14, Apocalipsis 14, 12. Dice así la Sagrada Escritura. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte del pueblo de Yahweh. Aquellos que observan sus mandamientos, sus misvot, y ejercitan la llenura de fe de Yahshua. Ahí somos completos como judíos. Toda práctica y toda doctrina debe ser pasada por el sedazo de la Torá.
Deja de estar criticando al judaísmo mesiánico por las doctrinas que muchos predican. Muchas de esas doctrinas que se predican aún en el judaísmo mesiánico son falsas doctrinas, son doctrinas de hombres. Esas doctrinas son inevitables que salgan a la palestra. Yahshua nos lo advirtió. Vamos a Matitiahu 24, Mateo 24. Matitiahu 24, 23. Mire lo que dice. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Mashiach, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, de eso estuvimos hablando hace poco, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar aún a los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Consejo de Yahshua, nuestro Mesías. Preocúpate de vivir el judaísmo mesiánico de acuerdo a la Torá. No te dejes llevar por la elocuencia del rabino de turno. No te dejes llevar por las apariencias del predicador de turno. Vamos a Kefa Bet, segunda de Pedro 1. Kefabet, segunda de Pedro 1:19. Mire lo que dice. Sí, tenemos la palabra profética segura, o sea, la Torá, las Sagradas Escrituras. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad. Acuérdese el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está recalcándolo. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella, a la Torá, como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana, Yahshua, se levante en sus corazones. No te dejes desanimar por las falsas doctrinas. Cada loco con su tema. Y todo loco tiene quien lo siga. Y otro consejo, no mezcles las cosas. Cree y practica solo lo que está en la Torá. Si los católicos hacen cosas que están en la Torá, no hay problema en que tú las hagas también. El problema es cuando traes al judaísmo mesiánico costumbres católicas que no están en la Torá. Imagínate que hay locos que se denominan judíos mesiánicos católicos. Oiga, todo lo que uno le ha tocado ver y oír en esta vida. Judíos mesiánicos católicos. Esa es una alianza imposible de realizar. Es un híbrido, el tremendo. Igual te diría si vienes del cristianismo evangélico. Olvídate de las costumbres que traías si no tienen como base la Torá. Olvídate de los nombres falsos que pronunciabas. Olvídate de la comunión o de la Santa Cena, que es lo mismo. Olvídate del calendario pagano que seguías allá. Olvídate de las fiestas paganas que celebrabas allá. Cuando estudies al judaísmo tradicional, también ten cuidado. Pasa lo que aprendes por el sedazo de la Torá. No vayas a resultar en Yom Kippur con un gallo dándole vueltas sobre tu cabeza. No vayas a resultar negando la mesianidad de Yahshua. Para muestra de lo que te digo, te pongo el ejemplo de Rosh Hashanah, el comienzo del año. Yom Teruah, que será dentro de poco. ¿Cómo lo celebrarás?
a la manera judía tradicional, con cena, igual que el Año Nuevo Gentil, con danza, y para reemplazar el baile del Año Nuevo Gentil, con granadillas y manzanas dulces para reemplazar las 12 uvas de los gentiles, con cabezas de pescado para reemplazar los pavos de los gentiles. Veamos lo que dice la Torá al respecto. Vaikra, Levítico 23. ¿Qué dice la Torá acerca de Yom Teruah, Rosh Hashanah? Vaikra, Levítico 23, 23. Dice la palabra del Eterno. Yahweh dijo a Moshe: dile al pueblo de Israel, en el 7º mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio. Una convocación Kadosh, santa, anunciada con toques del shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Si nos damos cuenta, ahí no dice fiesta por ningún lado. Dice que será un día de recordatorio, de conmemoración, de traer nuestros pecados a la memoria, para que en estos 10 días terribles que separan a Yom Teruah, Rosh Hashanah, de Yom Kippur, nos podamos arrepentir. Y como consecuencia de ese arrepentimiento, nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Si nos hemos dado cuenta cómo mezclamos las cosas del mundo con las cosas del Eterno, eso el Eterno no lo aceptará nunca. Él no acepta mezclas. O eres judío o eres del mundo. No puedes decir que eres miti-miti, mitad y mitad. No puede ser. Tú no puedes decir que eres un judío cristiano. La palabra cristiano viene del griego Christianos, que es una traducción del hebreo Meshihim, mesiánico, que es un adjetivo que califica a judío. Judío mesiánico, es decir, aquellos judíos por sangre o por fe que aceptaron al Mesías Yahshua en el siglo I. La enorme diferencia entre cristiano y mesiánico es que cristiano es un sustantivo que califica a alguien de una cierta religión, mientras que mesiánico es un adjetivo que califica al sustantivo judío. No es un judío cualquiera, sino uno que reconoce al Mesías Yahshua como Mesías. Otros pensarán, al leer esto, ¿qué importancia tiene el llamarse cristiano o mesiánico? Mucha. ¿Por qué? Lo importante es a quién adoramos. Muy cierto. Oiga, ¿y cómo así? Si estamos adorando al mismo. El adorar al Elohim de Israel y el adorar a un Dios gentil llamado Jesús, nombre lógicamente que él jamás tuvo, ni nadie lo llamó por ese nombre jamás mientras vivió, sino que le llamaron por su nombre correcto, Yahshua. Adorar al Elohim de Israel y el adorar a un Dios gentil llamado Jesús son dos cosas completamente, totalmente diferentes, ya que ha creado, lo hayamos querido o no,
dos religiones totalmente diferentes y dos bloques de criterios, ideas, conceptos y teologías. La cristiana anti-Torá y la judío-mesiánica cumplidora de Torá. Por lo tanto, podemos apreciar que es muy importante, sí es muy importante entender este tema y tomar partido de qué lado estamos, ya que la verdad de Elohim, la verdad del Elohim de Israel está en juego aquí. Así que sigamos el consejo de Moshe. Ya no me puedo mover de aquí para allá. No te sigas moviendo hacia los lados. No sigas moviéndote trayendo cosas del antiguo sistema religioso donde estabas antes. Si te vas a mover, muévete hacia arriba. Crece como judío mesiánico. Seamos radicales en cuanto a la Torá se refiere. Mire lo que dice Revelación 3, Apocalipsis 3, 15. Yo sé lo que estás haciendo. Y esto son palabras de Yeshua. Yo sé lo que estás haciendo. No eres caliente ni frío. Cuánto quisieras que fueras lo uno o lo otro. Así que porque eres tibio, ni frío, ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Tremendo. De acuerdo a la enseñanza que el Eterno nos ha dado, mis hermanos, son muchas de las cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Ya viene Yom Teruah, el día del toque del shofar, Rosh Hashanah. Es un tiempo propicio para eso. 10 días después llegará Yom Kippur, el día del perdón. Aprovechémoslos meditando acerca de todo esto, de todo corazón, y en el amor de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom, shalom. Un abrazo.